lo que hiciste Ok. precisamente de esta tarea que nos querías Ok. enseñar. Sí, ahorita ya. La maestra Nora tiene una duda. Maestra Nora, dígame. Buenos días a todos. Yo ¿Qué ya tal? subí mi tarea ayer, entonces la bajo para completarla. Sí. Si no la terminaron, sí, puede ser. No. Está bien. Yo sí subí la proposición, era la 5 y la 10, ¿no? Con segmentos. Pero Sí. ahorita está diciendo que va a agregar lo del algoritmo. Pero la pongo como otra entrega. Ok, gracias. Y los que no se acuerden bien qué fue, ahí voy a explicar, ahora sí voy a poner tarea tal, que tiene que ver con que entregue tal y tal y tal y tal. Ahí voy a explicar, voy a detallar qué era esa tarea para los que no se acuerden bien qué fue. Ajá. Ahí voy a explicar bien qué era. Pero no, lo dejo en otra entrega. Y ok. lo hago, a ver si lo hago hoy mismo, y ahí la pongo, que es otra entrega, y detallo qué era esa tarea. Ok, gracias. No tiene de qué. Pues a ver, Gabriel, para los que están llegando, ahorita en lo que ya empezamos, Gabriel nos va a enseñar algo de lo que hizo, vinculado a la tarea, precisamente. Nos quiere enseñar algo de un tipo interactivo, algo así. A ver, comparto la pantalla entonces. Sí. ¿Sí ven la pantalla? Bueno. Ajá. Sí, se ven, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? Bueno, entre los dos, ¿no? Rosario y yo lo hicimos. Entonces, ¿se acuerdan que esta la proposición 5, ¿no? Donde A divide a B y A divide a C, y entonces A divide a cualquier combinación lineal. Entonces, a la hora de mover, por ejemplo, que A divide a B, quiere decir que B es un múltiplo de A. Entonces puedo mover este deslizador y empieza a cambiar el número de múltiplos, ¿no? De A. Ajá. Euclidianamente diríamos es parte, ¿no? Es parte, exactamente. Parte. Y lo mismo con C, ¿no? También. ¿Sí? Entonces ahí está. Y luego también B, pues es un múltiplo ¿cómo se llama? Un múltiplo de B. Ajá. Pues ahí están. Es M veces B. M veces B, exactamente. M veces B en el lenguaje euclidiano, ¿verdad? Exactamente. Lo tomé con los naturales porque supone que ahí no estaban trabajando los negativos. Ajá. Entonces igual el múltiplo de C. Ahí está. Y entonces, pues aquí hice la cuentita. De hecho, es la demostración. Cómo, ¿cómo se llama? Combinación lineal de ellos, pues viene siendo un múltiplo de A. Por ejemplo, aquí las veces que A cabe respectivamente en ambos, ¿no? Tanto exactamente en el M veces lineal. ya la combinación, la suma de los segmentos, cada uno repetido tantas veces. Sí, por ejemplo, aquí son 160 veces. Ya no alcanzan a verse. Pero ya si le bajamos el tamaño, pues sí se alcanza a ver un poquito esto. Pues sí queda bien porque... Sí, porque si no, ahí así ya le voy bajando el tamaño. Aquí sí ya se ve cuántas veces. Por ejemplo, aquí pues quedan 24 veces la combinación lineal. 24 veces sí. Sí, y todo visto como está aquí, visto con segmentos. Pero que la idea finalmente como que nos regresa. Yo a veces siento que nos regresa a decir, es que no nos cuesta a veces, yo creo que ningún trabajo regresar a la idea de segmento, porque yo creo que intrínsecamente no las dejamos. Así como que nunca la dejamos, más bien la hemos tenido ahí como medio rezagada, olvidada, por comodidad de mejor pensar en la abstracción del número, pero así no como es. segmento, pero creo que no nos cuesta gran trabajo regresar a la idea. Entonces todas las propiedades se pueden justificar de esa manera. La segunda es esta, que si A divide a B y A divide a la suma de estos, entonces A divide al tercero, al otro, ¿no? Esa era la propiedad 10. Igual aquí nomás la condición que faltó allí era poner que A era distinto de 0, ¿no?
en la notita. Y bueno, se puede visualizar para los naturales, para verlo con los segmentos, pero aunque es válido para los enteros, ¿no? Entonces, igual, aquí exactamente hago lo mismo. Sí, entonces, A divide a la suma, aquí está, y también A divide a B, o sea, B es un múltiplo de A, aquí el que es tantas veces como lo dice E, y también B más C es un múltiplo de A tantas veces como lo dice D. Entonces, por ejemplo, aquí está, ahí está, y entonces aquí hago la separación. Esta es la demostración precisamente. Este es el, tantas veces se va a hacer ¿cómo se llama? A, ¿no? Oye, Gabriel, ¿no es D menos E? A por D menos E. No, es A D menos B. El C. No, donde dices D menos A por D menos B es igual a por D menos A por E, que es igual a por D menos E. Sí, ahí hay un errorcillo, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. Ajá. Lo puedo corregir. Sí, nada más. D menos C, pero sí tiene el numerito movido. Sí. Déjenme ver. Es D menos. Acuérdense que en el contexto euclidiano, no tendría sentido hablar del A diferente de 0. ¿Es E, no, maestro Gabriel? Sí. Es E. Ajá. Enano, de Euclides. Ahí está. Y entonces ahora sí. Tampoco en el contexto actual tiene sentido hablar de A igual a 0, ¿no? Sí, en el contexto actual sí. En el contexto euclidiano. ¿El A hacia 0? ¿La A cómo? Es que dijiste la A. Ay, ya se borró. Hay que tener esa consideración. El que dividía, el que divide, actualmente sí tenemos que pensar, sí, sin duda que no puede ser 0. Ajá. En el contexto euclidiano, pues no concebíamos todavía, bueno, ellos, no nosotros. Así es. La idea de, o sea, por eso ni siquiera lo aclaraban, ¿no? La idea del vector, del perdón. Ya empezaste y no estás grabando. Ah, sí. Sí. Bueno. Okay. Empezamos ya ahora sí. Sí. Empiezo a grabar ahorita y ahorita empieza como que esto fue la parte inicial donde Gabriel nos iba a enseñar, pero ya la clase como tal empiezo a grabar ahora sí. Ya tenemos a 56, ya empezamos. Okay. Grabar en la nube, grabo en la nube. Dejo de Recording in compartir. progress. Ok. Bueno, ya estamos grabando. De hecho ya había dejado de compartirse, yo ya no lo estaba viendo. No, es que me sacó la pantalla. Bueno, más bien el internet se me fue. Bueno, empezamos. ¿En qué andábamos entonces? Nos habíamos quedado en la parte de los primos, ya estábamos entrando a primos. De hecho, ya está compartiendo, ya lo están viendo. Sí, ya se comparte. El compartido, muy bien. Bueno, clase del día 4, entramos a la parte de los primos, ¿sí? La parte de los primos, fíjense, esta es la proposición 31, que creo que se las di, ¿no? Sí se las di, estas proposiciones, la proposición 31 del libro 7, que aquí es donde estoy poniendo, libro 7, proposición 31. Y ahorita nos vamos ya prácticamente directo a ver cómo lo planteó Euclides, la parte de la infinitud, pero antes de la infinitud, pues tenemos que ver dos, o por lo menos un resultado, que es así la base, e incluso es la base de lo que es el teorema fundamental de la aritmética, que ahora lo enunciamos así. Por favor, para ganar velocidad, voy a cerrar la cámara, cierro la cámara.
para ganar velocidad. Bueno, sigo. Espérenme, otra cosa que no hice. Ya. Bueno, vámonos a esta primera proposición de hoy. Esta primera proposición con ese todo número compuesto es medido por algún número primo. Todo número compuesto es medido por algún número primo. ¿En qué estaríamos pensando? Actualmente, ¿qué diríamos? Antes de leer rápidamente ahorita Euclides, ahora sí me voy a ir un poco más rápido. Actualmente, ¿qué diríamos? Todo número compuesto tiene un factor primo. ¿Qué diríamos ahora? ¿Sí? Es decir, actualmente diríamos, tenemos al número A, ¿sí? Y A, diríamos, sería un número compuesto. Pensemos que es un número compuesto, un R por S, ¿sí? Un R por S. Actualmente, ¿qué decimos? Y van a ver que es prácticamente la misma idea euclidiana de segmento. Actualmente decimos, A es un número compuesto, ¿sí? ¿Sí? A es un número compuesto. Supongamos que uno de sus factores es primo. Podría ser R, dijéramos, o podría ser S. Supongamos que es R. Si R es primo, ya acabamos. Si R es primo, ya terminamos, porque entonces ese compuesto tiene un factor primo. Supongamos que no. Entonces supongamos que SR, si R no es primo, entonces R tiene que ser compuesto. Entonces R sería igual a un, llamémosle R1 por R2. Y nuevamente lo mismo. Si R1 es primo, ya terminamos. Entonces R1 tendrá un factor primo y ese factor primo a la vez es factor de A y ya acabamos. Si no es primo, entonces es compuesto. Entonces tendríamos un R3 por un R4. Y lo mismo, si R3 es primo, ya terminamos. Si no es primo, es un compuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Que tanto R como R1, o sea, tendríamos que R va a ser mayor que R1, ¿sí? R1 va a ser mayor que R3. R3 va a ser mayor, pero este proceso, que es un tipo de descenso, para empezar es en los positivos, enteros positivos. Todos van a ser mayores que 0. Entonces, este descenso no se puede quedar en un proceso indeterminado. No puede quedar. Tarde o temprano se detiene. Tarde o temprano. Lo peor que puede suceder es que lleguemos hasta el 1, pero sigamos hasta el 1, entonces porque el otro, en su factorización, quiere decir que ya era primo. Entonces, tarde o temprano se detiene. O se detiene hasta el 1, o se detiene antes, cuando sea un primo. Por lo tanto, vamos de regreso, unos dividen a otros, hasta llegar a A. Si lo pensamos en segmentos, pues pensemos en Euclides entonces. Pensemos en Euclides y qué es lo que tenemos. Además voy a poner aquí sus segmentos. No puse aquí los dibujos euclidianos, porque dije, bueno, los dibujo acá, en este momento. Lo único que pone Euclides es esto. Es lo único que va a poner. Ya se los mandé, acuérdense que se los di la vez pasada. Esto es lo único que pone Euclides, ¿eh? Es lo único, no pone más dibujos. ¿Y qué nos dice Euclides? Digo que A es medido por algún primo. A mí me sigue sorprendiendo porque es esta demostración que acabo de poner ahorita, claro, escrita de manera más formal, pero en esencia es lo mismo, es la que veríamos actualmente en los libros. Pues es la misma euclidiana, ¿eh? Digo que A, ¿qué nos dice? Digo que A es medido por algún número primo, ¿sí? Pues como A es compuesto, algún número lo medirá, ¿sí? Está repitiendo como el enunciado. Mídalo y sea B. Ahí está, tenemos a B. Mídalo y sea B. Ahora bien, si B es primo, se habría dado lo propuesto. Pero si es compuesto, habrá un número que lo medirá. Mídalo y sea gamma. A mí me sorprende cómo sigue siendo vigente.
Pues bien, como gamma mide a B y B mide a A, entonces gamma mide también a A. Y si gamma es primo, se habrá dado lo opuesto. Pero si es compuesto, algún número lo medirá. O sea, lo mismo. Sorprendentemente es lo mismo, nada más que ahora va con segmentos. Lo que hice acá, ¿a poco no lo podríamos pensar como segmentos? Igual, nada más pensemos ya en el medir. Nada más, imagínense el medir. A es igual a R por S, es decir, nada más acuérdense que tenemos el R por S. Pues nada más piénsenlo como el S más S más S más S, R veces. El R veces. Entonces simplemente hubiera sido juntar R veces el segmento S. ¿Sí? O S veces el segmento R. ¿Sí? Nada más. Entonces, por ahí podríamos empezar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? Pues algo semejante. ¿Sí? Voy a ir más rápido porque quiero llegar a la infinitud. Dice, todo número primo, pues este queda muy inmediato. Todo número primo o es medido por algún número primo, ¿sí? O es primo o es medido por algún número primo. Su único dibujo de Euclides es que nos pone el segmento A. Es lo único que pone. ¿Qué nos dice? O un número es primo o lo mide un primo. ¿Sí? Pues va vinculado al compuesto. ¿Sí? Digo que A es primo, entonces medido por algún... Fíjense, digo que A o es primo, está repitiendo el enunciado. Ahora dice, pues si A es primo, se habrá dado lo propuesto, ya terminamos. Pero si es compuesto, algún número primo lo medirá por la proposición anterior. Ya queda muy directo. Por consiguiente, todo número o es primo o es medido por algún número primo. Rápido. Claro, al estilo euclidiano, va encadenando los resultados. Quizá yo, cuando dije cómo lo haríamos actualmente, a lo mejor me dirán, es que estás usando, sí, actualmente estaría yo usando como el 32. Porque yo desde el inicio dije, o es primo o tiene un factor primo. En el orden a lo mejor estructuraríamos un poco diferente. En el orden actual. ¿Sí? En el orden actual. Eso haríamos posiblemente. ¿Sí? Bueno, pero quiero llegar a la infinitud. A ver, pero antes de irme ya a la infinitud, fíjense la idea de todo número compuesto tiene un factor primo. Actualmente, ¿qué estaríamos pensando? Todo número compuesto tiene un factor primo. Es decir, como dijimos al inicio, tenía yo el A igual a, ¿qué dije? R por S. Entonces estuve partiendo al R hasta que llegué a un primo. Es decir, llegué a un, llamémosle P1. P1, aquí me quedaría algo que fue conforme estuve descomponiendo a R y me queda S. Pues aquí me queda algo. Pero de lo que me queda acá, lo vuelvo a tomar como un número. Todo esto y puedo decir que es un compuesto. O si es primo, bueno, ya se queda. Y vuelvo a hacer lo mismo. Es decir, un P1 por un P2 por algo y me vuelve a quedar la S. Este P2 puede ser igual a P1. Es decir, bien podría tener un P1 al cuadrado. Podría ser, ¿por qué no? Nadie dice que los primos tengan que ser diferentes. Nadie. Y lo que me queda acá, igual podría tener un P3 por no sé qué y otra vez la S. Y lo que me queda acá dentro podría ser quizá un P3 no sé qué. En fin, lo que estamos viendo es que tenemos ya la base totalmente del P1 alfa 1, P2 alfa 2, hasta un PT alfa T. La base de la demostración ya estaba, de que todo número lo puedo escribir como sumas de potencias de primos. Ya estaba la base. La base euclidiana ya nos estaba diciendo que ya podíamos, o sea, ya estaba la base, ya estaba.
a como lo vemos ahora, pero ya estaba puesto. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Bueno. No digo que como productos de potencias de primos. Sí. Es que dijo sumas. Dije sumas, eso, productos. Sí, por favor, es muy frecuente que lo haga. Pienso una cosa, la escribo y luego digo otra. Me equivoco a veces en las letras o en las palabras. Sí, dije sumas, no, productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la base ya del teorema fundamental de la aritmética. Todo entero es una potencia de primos. Ya estaba puesto en la mesa por Euclides desde aquel momento. ¿Ya? Pero lleguemos a la infinitud de los primos. ¿Qué nos dice Euclides? Empieza acá, termina acá. No es mucho. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos lo enuncia? Que también se los di, ¿no? Creo que sí se los mandé, ¿no? En la proposición 20 del libro 9. Sí se los di la vez pasada. ¿Qué nos dice? Hay más números primos que cualquier cantidad compuesta de números primos. Acuérdense que estoy respetando tal cual la redacción de la versión de Gredos, acuérdense. Por eso, entonces, si ven una redacción a veces rara, es porque la estoy respetando tal cual, para que sientan tal cual lo más cercano que pudiéramos estar al Euclides de más o menos por ahí del siglo 9, 10, por ahí. Bueno, sigamos. No nos dice tal cual como lo enunciaríamos ahora que el conjunto de primos es infinito. Más bien aquí lo que vamos a tener es como un proceso que nos podría llevar a construir, a tener o a deducir que hay una infinidad de primos. Pero en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo. A ver, algunos se sabrán la demostración posiblemente, pero voy a suponer que no se la saben y la voy a decir ahorita de manera, ¿cómo lo diríamos actualmente? Y ahorita nos regresamos a Euclides y vamos a ver cómo cuadra tal cual el asunto. Que esta es la demostración, acuérdense que se los he comentado. Para muchos esta es, yo no voy a decir quizá la demostración, pero para muchos sí es la demostración más bella, más sobresaliente que ha tenido la matemática. Y aclaro, no por su complejidad, no por su trascendencia en otras áreas, no, quizá no, porque habrá otras que son muy trascendentes, que hacen acopio de muchos elementos de la modelación matemática, en fin. Pero para muchos es la demostración que en aquella época demuestra que un conjunto es infinito sin conocer precisamente a los elementos con los que estamos trabajando. Y a la fecha no los conocemos. Por lo simple que es, porque va contra la intuición, como les dije aquella vez, estamos pensando en grandes huecos donde no hay primos, huecos enormes, y de repente me sale con que sí son infinitos, y de una manera tan simple que vamos a ver la demostración. Veámosla primero, y cómo lo platicaríamos actualmente. Actualmente diríamos, supongamos que son finitos, que solo son P1, P2, hasta PR. Supongamos, solamente tenemos esos primos. Ya actualmente decimos, bueno, formemos un nuevo número, un número que le llamamos P1, multiplicamos los primos que conocemos y le sumamos 1. Actualmente diríamos eso, formamos un nuevo número. Y decimos, si este número n es primo, supongamos que es primo, por lo tanto, este numerote, obviamente que es n, este es el nuevo primo. Entre comillas nuevo porque decimos, a ver, si este número es primo, pues este número no puede ser uno de estos. Porque para empezar, n es mayor que cualquiera de estos. Entonces, n no puede ser uno de los que ya teníamos, que a la vez son factores de su primer sumando.
Entonces, n no puede ser uno de estos. Entonces, si n es primo, por lo tanto, es diferente a los que estaban a P1 hasta PR. Es diferente a los que ya teníamos. Por lo tanto, existe uno más. Por lo tanto, existe uno más. Eso es siempre y cuando pensemos que n es primo. Si n no es primo, por lo tanto es compuesto. Si es compuesto, por lo tanto, tiene un factor primo. Todo número compuesto tiene un factor primo, por lo menos uno. Tiene un factor primo. Y si tiene un factor primo, si tiene un... allá me quedó como... Si tiene un factor primo Q1, entonces ese factor primo obviamente divide a n, y si divide a n, obviamente divide a todo esto. Si divide a todo esto, pero si ese factor primo, que ya sabemos que entonces va a estar, entonces el factor primo tiene que ser a fuerza uno de estos, de los factores de acá, porque se supone que son finitos. Entonces tiene que ser un factor de estos. Eso quiere decir que si Q1 divide a n, por lo tanto Q1 divide a P1 hasta PR, porque se supone que es uno de ellos. Pero como Q1 divide a n, por lo tanto Q1 divide a 1. Y eso no puede suceder. Porque Q1 no puede dividir a 1, pues porque Q1 se supone que es un primo. Diferente de 1 se supone. Por lo tanto, ese Q1 no puede ser uno de los P1 a PR. No puede ser. Por lo tanto, existe uno más. Uno más. Y si existe uno más, entonces ya tenemos ahora de P1 hasta PR más 1. Uno más. Y si existe uno más, entonces puedo formar ahora un N1. Puedo formar un N1, un N2, perdón. Puedo formar un N2 y vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico, R, usé R. ¿Qué letras usé? R, sí. Usé R, un R más 1, y otra vez vuelvo a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Y voy a obtener uno más, vuelvo a hacer lo mismo, uno más. Es decir, es más, me adelanto ahorita al final. Por consiguiente, han sido hallados más números primos que la cantidad propuesta de los números A, B, gamma y todo esto. Y queda demostrado. César, ¿Sí? pero cuando lo dividiste en dos casos, que n fuera primo o que no fuera primo, en ambos casos llegaste a una contradicción. Entonces, con ese sería suficiente, ¿no? Para decir que no puede ser un número finito. Sí. Actualmente diríamos sí. Existe uno más, por lo tanto, no pueden ser finitos. Hay uno más. Porque ahorita hay uno más. Lo último que dijiste sería como para construir más y más, ¿no? Exactamente, para construir. Pero ya estaba aprobado un renglón antes que no puede ser un número finito. Claro, actualmente nosotros sí, es más, actualmente ni siquiera hablaríamos tanto de y vamos construyendo, sino que decimos, por lo tanto no puede ser finito. Y quizá no decimos hay uno más, ya no lo diríamos, aunque se sobreentiende que entramos a un proceso
un proceso en el que podemos generar, y ahorita es a lo que voy a ir, que es esa parte olvidada de Euclides. Sí, actualmente ya no diríamos de esa manera, como que no lo llevamos a un proceso, simplemente es una contradicción y se acabó. Actualmente sí, decimos eso, contradicción, se acabó, ya no, por lo tanto no son finitos. Nos basta con decir, miren, no eran finitos, hay uno más, no son finitos. Pero miren el proceso euclidiano, ¿Qué nos dice el proceso euclidiano? Déjenme, voy a poner acá. Según yo, hoy dije, a ver, voy a tratar de dejar unos espacios en la misma presentación, pero resulta que tiene todo para hacer las figuras. Bueno, sus figuras euclidianas ni se crean que eran muchas, ¿sí? Que por cierto, yo digo que en el libro hay un error de figuras. Yo digo que hay un error. Voy a poner lo que pone el libro, que es tomado más o menos de la versión gamma. Van a tomar aquí H, y más o menos estoy siguiendo la proporción, ¿eh? No se crean que me estoy lo voy a poner tal cual, y ahorita les digo dónde yo creo que puede haber un errorcito. Más de una vez pongo aquí en otro color, a ver uno que se vea, porque como estoy en fondo, ahí más o menos quedó como otro color. Yo lo voy a voltear ahorita. Aquí está, lo que quedó ahí medio amarillo. Fíjense lo que dice. Sí se ve, ¿verdad? Aunque hice una reducción, ¿sí se ve? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Vamos leyendo Euclides y vamos viendo, abajo están las figuras euclidianas, las líneas, los segmentos. ¿Qué nos dice? Sea AB gamma, los tres números primos propuestos. O sea, él supone, decimos, supongamos que son finitos, supongamos que son tres. Digo que hay números primos. Ay, aquí yo creo que me faltó una palabra. Digo que hay más números primos. Yo creo que aquí me faltó algo. Sí, digo que hay más primos que. Sí, aquí me comí una palabra. Aquí. Más. Ahí está, ya la puse, ya me corrí. Digo que hay más números primos que alfa, A, beta, A, B, gamma. Pues tómese el número menor, ¿sí? Tómese el número menor medido por AB gamma y sea A delta E. Fíjense, tómese el menor número medido por AB gamma. Es decir, actualmente diríamos, está multiplicando. Eso es lo que está haciendo, está multiplicando. Porque tómese el menor número medido por AB gamma. Es decir, está tomando el número, lo que está llamando aquí AE, acá abajo, A delta, perdón, aquí. Profesor, ese delta E lo podríamos entender como el mínimo común de alfa, beta y gamma. El producto. El mínimo común múltiplo de primos es el producto. Como el mínimo común, como son primos, sí podríamos pensar en el mínimo común múltiplo, al ser primos. Sí, gracias. Al ser primos. Sí. Pero pensemos euclidianos y lo que está diciendo es, de algún modo sí está multiplicando, pero acuérdense, fue los múltiplos, tantas veces los segmentos, hasta formar ese segmentote, el delta E. Acuérdense de la idea euclidiana de multiplicar. Él no dice multiplicar, por eso dice, tómese el menor número medido por AB gamma, que será como el múltiplo, como ese mínimo común múltiplo, y le llama delta E, ¿sí? Déjenme poner acá abajo, yo le puse E delta, aquí le ponen delta E, porque ahorita creo que podría haber confusión, por eso yo estoy usando la E delta,
diferente a como la ponen ahí en el dibujo del libro. Y añádase la unidad. Añádase la unidad, es Z. Es Z. ¿Qué sería esto? Actualmente estaríamos pensando en esto que estoy aquí marcando. El producto más 1. Entonces, es Z o entonces es Z. Fíjese, ahí es donde puede haber confusión con la figura original, porque dice, entonces, ¿es Z o es primo o no? Pero es Z podría ser este pedacito. ¿Ya se fijaron? Es Z podría ser este pedacito. Pero por otro lado, podría ser a la unidad es Z, ¿sí? Podría ser ese pedazo, ¿sí? Entonces es Z, entonces ahí es donde yo dije, bueno, a lo mejor fue ahí una precisión nada más. Si ponemos la E en el otro extremo y tomamos E de este lado, como lo tengo acá, entonces ya es todo, entonces ya es Z es todo. Es Z es todo. Entonces nada más estoy cambiando el orden del E delta, entonces pongo E delta pero partiendo del lado izquierdo, en lugar como está en la figura original, que es, incluso las copias que les mandé, hasta me acuerdo que retoqué ahí yo en lápiz, una vez lo hice, ahí lo van a ver en las copias que ya les dejé, ya lo había yo puesto como E delta, pero bueno, ya, esa precisión, pero en esencia la idea es lo que estamos diciendo. Entonces sea primo, entonces ¿qué nos dice? Sea primo en primer lugar, entonces ha sido hallado los números, entonces han sido hallados los números primos a los 3 primeros y está agregando ya el Z, el nuevo. O sea, la misma idea, o es primo o es compuesto. La misma idea, sorprende, y es la misma demostración, nada más que adaptada con la escritura actual, pero prácticamente adaptada muy poco, porque la estructura lógica que sigue es la misma que seguimos hasta la fecha, porque nos dice, si es primo pasa tal cosa, si no es primo, acá está abajo, si no es primo es Z, entonces es medido por algún número primo, tomando la proposición 31 del libro 7, ¿sí? Sea medido por un primo H, digo que H es lo mismo que ninguno de los números, o sea, acuérdense que respeté la redacción. H es el mismo que ninguno de los números AB gamma. ¿Sí? H va a ser pero no va a ser ninguno de esos, pues si lo fuera, posible séalo, pero este va a medir a delta E, entonces H medirá también a delta E, pero mide a sí mismo a EZ, ¿sí? Y H siendo un número medirá también a la unidad restante, la misma idea, lo cual es absurdo. O sea, lo que dije arriba lo está haciendo, pero igual, con los segmentos, nada más es que nos adaptemos a la misma idea de que nada más uno va midiendo al otro, en lugar de decir divide, va midiendo y que no lo imaginemos en segmentos, cómo se van encajando unos en otros y cómo un número medía a otro, y ya. Luego H no es el mismo que ninguno, o sea, es decir, ese primo no puede ser igual a los que estaban. Y se ha supuesto que es primo, estamos suponiendo que es primo, no puede ser igual a los que ya estaban. Por consiguiente, hemos hallado un primo, ha sido hallado más números primos que los que se proponían. No nos habla, como nos comentaba Rocío, cuando hablábamos de que ya estaba la contradicción, es otra estructura. Actualmente lo adaptamos a una contradicción. En Euclides hay uno más, pero simplemente, sí, en efecto, ahora actualmente decimos, bueno, es una contradicción, sí, así lo vemos ahora. Con Euclides hay uno más, que es lo mismo, en cierta forma es lo mismo, contradicción no son finitos, con Euclides no usemos la palabra contradicciones, no son
no son, hay un primo más que la cantidad propuesta. Es decir, supongamos la cantidad propuesta son finitos, hay uno más. Hay uno más. No usamos la palabra finito en Euclides. Simplemente el proceso nos dice hay uno más. Repetimos y hay uno más, hay uno más, hay uno más. Es decir, nunca fueron finitos. Nunca. Sí, en la primera presentación que hiciste, digamos, la actual, ahí lo que estamos usando es que el mínimo común múltiplo de un conjunto de primos, pues es el producto de ellos, ¿no? Ajá, sí. O sea, esa es la idea que se está usando arriba, ¿no? Sí. Que abajo sí, como que abajo no se habla de producto, en la segunda, en el enunciado de Euclides no se habla de producto, pero pues, se está hablando del mínimo común múltiplo. Cuando son primos, pues es el producto. Sí. En el lenguaje de Euclides, pero sí, en esencia es lo mismo. Sí, él nos dice acá en esta parte, pero sea, bueno, nos dice entonces sea primo, digo que H, entonces el medido, bueno, no lo puedo entender ahorita. Pero cuando dije, estaríamos pensando en el producto entre ellos. El medido, pues tómese, aquí está. Pues tómese el número menor medido por estos. Pues, intrínsecamente estamos pensando en ese mínimo común. O simplemente decimos el producto. ¿Sí? El producto. Entonces, bueno, lo que tenemos es un tipo de proceso. A ver, eso me interesa mucho. Tenemos un tipo de proceso. Un tipo de proceso en el que nos dice tenemos uno más. Y fíjense que lo que nos está diciendo esto, paso a esto, voy a agrandar un poco. Lo que nos dice es que los enteros tienen una representación. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué no se necesitaría cada vez que se hace este proceso de pensando en que tenemos un número finito de primos y formamos el producto de ellos y luego a esto le sumamos uno? ¿No tendría que probarse que cuando se aplica ahorita, como nos va a decir esto como un proceso, cada vez que se genere uno, deberíamos probar si es o no es primo? Precisamente es lo que estamos haciendo. O sea, o es primo o sea, el que sí tiene nada más dos caminos, nada más tiene dos caminos. Ese nuevo número que formamos, o es primo o es compuesto. Y es cuando analizamos los dos casos. ¿Sí? Es cuando analizamos los dos casos. O sea, podría ser primo o podría no ser. Pues eso sí, tiene nada más dos caminos. Si es primo, entonces decimos, bueno, pasa tal cosa. Ahora decimos, bueno, no podemos decir que es primo solamente y quedarnos ahí. Entonces decimos, no. Entonces vamos a suponer que no es primo. Ahora vamos a suponer que es compuesto. ¿Sí? Tenemos las dos rutas. No tanto en sí tener que decir, bueno, vamos a demostrar que es primo. Híjole, entonces sería un gran paso, porque entonces si demostramos que es primo, híjole, dimos un paso gigantesco, lo cual no podemos decir casi nada más. Lo único que podemos decir es, o eso no es. Porque si decimos que es, híjole, entonces dimos un paso que a la fecha quizás es el que hemos estado esperando. Es decir, multiplicamos y nos da un no es primo, híjole, no. A lo más podemos decir, eso no es. ¿Sí? Ahí vamos. Sí, maestro, gracias. El profesor. ¿Sí? Cuando dices, bueno, ahí no dice mínimo como múltiplo, pero lo que está construyendo es un segmento más, no está pensando en un número primo como nosotros lo pensamos, sino está pensando en un segmento más que se fue construido con esa característica, que es un segmento menor a los demás, ¿no? Es un segmento, o sea, yo ni siquiera quería usar el término el mínimo común múltiplo, me quería quedar más,
Sí, no lo quería yo, de hecho no lo estaba usando, lo empecé a usar por los comentarios, pero simplemente pensémoslo en producto, el producto de los números. Yo lo dejaría así, el producto en el sentido euclidiano, acuérdense lo que era producto, nada más. Pero a lo mejor ahorita nos sobraría quizá ahorita, bueno, no es que te sobre, más bien para no meter más términos, a lo mejor dejamos por un momento en nuestra imaginación la idea de el múltiplo y nos quedamos simplemente el producto. Intrínsecamente sabemos que sí, pues son primos, entonces intrínsecamente está el mínimo común múltiplo, claro. Claro, pero quizá nada más pensemos el producto de los primos. Y otra pregunta rápida. El método de reducción al absurdo, ¿cree que fue inventado por los griegos en esa época? ¿O ya existe? Porque este método es muy bonito, de reducción al absurdo. Pero no, tal cual para probar, al menos en cuestiones aritméticas, no me queda tan claro que se estuviera usando. En asuntos geométricos, ahí no me atrevería a decir que no. Ahí Paco quizá nos podrá decir. En asuntos lo usó Paco. ¿Cómo? Sí lo usó y sí lo vimos. En asuntos aritméticos no era tan directo estarlo pensando. Por eso digo, en el contexto griego, en asuntos geométricos, pues ahí está, me dicen que Paco lo estuvo usando, entonces ahí sí era más viable que se usara. Sí. Gracias. Bueno. Regresemos ¿y por qué le titulo así? Los primos olvidados de Euclides. ¿Qué es lo que estábamos diciendo aquí? Los enteros tienen lo que dije antes, una representación multiplicativa, todo esto, ya hablé de que ya estaban las bases puestas para el teorema fundamental de la aritmética, ya estaban puestos, ahí está, ya no me detengo ahorita. Desde esta perspectiva sí identificamos al conjunto de los primos y consideramos el producto de todas las posibles combinaciones. Es decir, podemos estar pensando en que genero a los enteros. En pocas palabras, yo puedo generar a los enteros pensando como productos de primos. De algún modo estamos pensando pues como lo que ya sabemos. Me basta con los primos para generar a todos los enteros. Entonces, de algún modo hasta podríamos replantear ciertas definiciones de los enteros, que no nos vamos a meter en esto. Ya ven cómo se plantea desde el punto de vista conjuntista. Entonces podríamos pensar pues, de alguna forma como en una base, quizá como si estuviéramos en álgebra lineal. Pensar en una base que nos genere a los enteros. Y solo otra interrupción rápida, maestro. También en esta formulación del teorema fundamental se está tomando como aparte a la unidad, ¿verdad? No se está tomando en cuenta. No. Fíjense, no, euclidianamente hablando, no. Actualmente no. En medio, en el periodo de la matemática, cuando se está formando pues el álgebra, el cálculo, la teoría de los números, ahí sí se estaba tomando al uno. Ahí sí, bueno, sí, no lo estaban tomando, pero no estaban en discusión con el teorema fundamental. El teorema fundamental, ya como tal, es algo más ya de finales del siglo XVIII, ya entrado el XIX, donde incluso tenemos que pensar en unicidad. Para las épocas euclidianas, la libran perfectamente bien con los del 1, porque el 1 no era número, por lo tanto no es primo. Para las épocas eulerianas, para las épocas Fermat, Newton, no estaban pensando en asuntos de unicidad. Sí tienen claro, obviamente, este asunto de la descomposición en primos, sí, pero no están pensando en la unicidad. Entonces no tienen problema con decir, no, es que la unicidad entonces va a tronar el teorema fundamental, no. De que pensaran, pues entonces tengo al 1, a la alfa R más 1,
Entonces decir, no, pues ya, se rompió la unicidad. No, ni siquiera estaban pensando en eso. Entonces por eso a veces lo usaban como un... Pero bueno, seguimos. Y maestro, gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, decía, podemos pensar a los enteros con base solamente en los primos. Solamente. Pero regresemos a la demostración. Tal parece que ya dije, a ver, avancemos, y parece que me voy a regresar. Digo, regresemos a la demostración euclidiana. A partir de él encontramos factores primos. Pero fíjense que hasta el momento hemos hablado, y normalmente nos acostumbran a pensar en la demostración euclidiana para decir que son un conjunto infinito, pero no para generar primos. Por eso es que le llamé al inicio los primos olvidados de Euclides. Por un momento ya no pensemos en la infinitud, sino pensemos en encontrar, porque lo que nos dice Euclides es, vamos a encontrar uno más, y uno más, y uno más. Bueno, sí, pero ¿quién es ese uno más? Ya no pensemos en la infinitud. Ahora pensemos en ese uno más. ¿Sí? En ese uno más, porque podríamos decir, bueno, pues Euclides nos dice que son finitos, y más nos daba 3 números. 3 números, supongamos son 3, pues ahí está. Y multiplica 2 por 3 por 7, ni siquiera voy a usar el 5. No tendríamos por qué estar usando y que decir, pues son los consejeros. Sí podríamos pensar en los consejeros. Y nos dice más 1. Pues ese más 1, pues obviamente esto, ¿qué nos va a dar? 7 por 3, 21, 42, 43. 43. Y nos dice, hay uno más. Y yo dije, pues podemos formar el que sigue. Pues sí, el 2 por 3 por 7 por 43 más 1. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Quién sabe qué me va a dar? Pero bueno, no nos vamos a poner a hacer las cuentas. Aquí está la calculadora. Bueno, si alguien en lo que estoy hablando la puede hacer. Sí, 1850. 807. ¿Cuánto? 1807. 1807. Creo que se calculó una vez. Fíjense, 1807 de pura casualidad. No crean que mi rapidez es... Pero esto es igual a 13 por 139. No crean que digan, ¡ay, qué rápido lo factorizó! No, ya de pura suerte lo tengo aquí porque tengo unos cálculos enfrente y tengo el 1807 de su factorización. Lo que nos dice Euclides, lo que nos decía Euclides es, supongamos que entonces factorizamos. Ya. Lo que nos dice Euclides es, pues tenemos una cantidad finita, tenemos al 43. Con el 43 formamos el que sigue y me da esto. Y es primo, fíjense, ahí va la idea, o es primo o es compuesto. En el primero fue, pues es primo, pues ya. Pues es compuesto. Si es compuesto, entonces tiene un factor primo. Originalmente pude haber dicho 1807 es de la forma A por B. Si es de la forma A por B, si A es primo, pues ya acabamos, bla, bla, bla. Pues en este caso ya tenemos aquí los primos. Y volvemos a hacer lo mismo. 2 por 3 por 7 por 43. Aquí entra el dilema, ¿cuál uso? Diríamos, pues uso el más chico. Y así no la podemos llevar. Entonces lo que hice ahorita en este momento, fíjense, es más, aquí empezamos a ver esto. Maestro, otra interrupción, perdón. A eso me refería en mi primera pregunta, pero quizá no la expresé correctamente. Usted aplica este proceso y en este caso obtenemos el 1807, pero el proceso en sí mismo no nos está garantizando que aunque lo aplicamos en ese orden, el resultado que vamos a obtener va a ser otro número primo. Tenemos que verificar o probar, no sé cuál es el término correcto, no sé cómo. Sí. Tenemos que darnos cuenta si eso no es primo, ¿no? Exactamente, eso sin duda. O sea que de manera teórica, de manera abstracta, sí sabemos lo que nos da, o es primo o es compuesto, que es exactamente lo que tenemos acá. Y que puede pasar una de las dos cosas, pero que no tenemos la garantía de una de ellas en particular, ¿no? Exactamente, no tenemos garantía de ninguna de ellas. Pero de manera teórica sí sabemos que va a pasar una u otra. Si pasa una, pues deducimos tal cosa. Si pasa la otra, deducimos la otra. Que en la práctica no sabemos qué va a suceder. Eso sí, en la práctica no sabemos.
de manera teórica, pues nos queda un asunto ahí binario. O es una cosa o es la otra. Y sabemos que si es una, pues ya es un primo. Si es la otra, nos da lugar a un primo. Es decir, si es primo tal, si es compuesto, de ahí le seguimos hasta que nos dé un primo. O sea, de manera teórica sabemos. Entonces, por eso decimos, bueno, hay uno más. ¿Cuál es ese uno más? ¿Quién sabe? Eso quién sabe. Por eso aquí le llamo los primos olvidados de Euclides, porque déjenme decirles que este tipo de cosas se empezó a trabajar ya de manera seria hace relativamente poco. O sea, tiene menos de, yo creo que se me van las fechas, menos de 50, 60 años, que se empezó a trabajar ya con esto, no tiene como 60, que se empezó a trabajar con los primos que me iba generando el proceso euclidiano. Y es a lo que voy ahorita. Tiene relativamente poco y se le conoce así. Si le dan en la red y le ponen los primos de Euclides, los primos olvidados, así le han llamado algunos artículos. En inglés, en español, por desgracia, no. Así le han llamado los primos olvidados. Y a ver a qué voy con esto. Porque ahorita parece que estoy empezando con como le llamo a veces, con un divertimento y a ver qué va dando. No, ahorita van a ver hacia dónde voy. Entonces empiezo a generar los primos que me dice la demostración euclidiana, pero ahora ya no estoy pensando si son finitos o infinitos, no, ahora estoy empezando a ver cuáles son. Lo que digo acá abajo, ¿qué es? Lo que nos presenta Euclides no es solo la existencia de un conjunto infinito, junto con esto nos muestra un algoritmo, que él no habló de algoritmo, intrínsecamente podemos pensar en eso, un algoritmo de cómo encontrar nuevos números primos, ¿sí? Y tener cuidado con confundir aguas, no estamos pensando que esa es una prueba de primalidad, no estamos pensando en que tomemos un número y veamos si es primo o no, simplemente es un proceso que nos puede llevar a generar primos, el mismo proceso euclidiano, porque el proceso euclidiano nos garantiza que va a haber uno más. Pues ahora tomemos cuál es ese uno más. Y claro, vamos a tener opciones. En este caso todavía quedó pequeño, el 1807. Pues son 2, pero podríamos tener 3, 4 en la factorización, a ver cuántos me da. Y me va a dar, quién sabe cuántos, que pues me va a dar tantos que podemos tener pues, lo que es el teorema fundamental, la descomposición. Pero ahora las preguntas vienen. Las preguntas vienen y son estas. Aquí empieza un cúmulo de preguntas. Existe un conjunto finito. Aquí hasta por eso lo pongo en los cuadros. Existe un conjunto finito de primos que actúe como un tipo de base y que a partir del algoritmo se puedan generar todos los primos. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la menor cantidad que se necesita? ¿A qué me refiero con esto? Aquí arriba me inventé, créanme que eso no lo tenía pensado, así sobre la marcha. Dije 2, 3, 7. 2, 3, 7. Aquí está. Y dije, a ver, tomamos al 2, al 3 y al 7. Al 2, al 3 y al 7. Aquí está. Lo que estoy diciendo aquí, podríamos tener una base inicial. Cuando digo aquí, existe un conjunto finito, déjenme revisar. Aquí está. Cuando digo existe un conjunto finito de primos que actúe como una base y que a partir del algoritmo se pueda generar a todos los primos, es decir, que me garantice un proceso en el que van a ir apareciendo como, quién sabe, pero me los va a generar. Por ejemplo, aquí arrancamos, dijimos, a ver, tomemos al 237. Con el 237 ya generamos al 3, al 43, generamos al 13, generamos al 139. Obviamente llevamos un desorden. Porque entonces decimos, bueno, ya partimos con el 237, a partir de ello ya generamos al 43, generamos al 13, al 139, y lo que se va a generar aquí, que no sé qué es, pero sí sabemos seguro que se va a generar más primo. Ya sea que sea directamente primo el que viene, o que sea compuesto, y de ahí vamos a extraer los primos.
Si la respuesta es afirmativa, decimos abajo, ¿cuál es la menor cantidad de esa, llamemos entre comillas, base? ¿Me bastaría empezar con el 2, 3, 7? ¿O me bastaría con el 2, 3 y empezar el proceso de generar? ¿O necesitaría quizá consecutivos 2, 3, 5, 7 y con estos? ¿O más? Pues es una de las primeras preguntas que y no es que les vaya a decir, solo los voy a dejar de tarea, no, más bien sería quizá tarea de empezar a explorar, porque son preguntas muy complejas, déjenme seguir, pero son preguntas de empezar a explorar. ¿Qué tipo de números primos se pueden obtener a partir del algoritmo con base en determinados primos iniciales que se usaron para ejecutar el proceso? ¿Podemos tener más primos de una clase que de otra? Por ejemplo, ¿puedo tener más primos de la forma 6K que los 6K más 5? ¿O más primos 4K más 1 que 4K más 3? A ver, ¿a qué me refiero con eso? Los enteros, si empezamos a hablar de las clases residuales o clases de equivalencia, podríamos tener, fíjense, pero veámoslo de manera intuitiva. Si tomo los números de la forma, los enteros los puedo ver a todos, los enteros los puedo ver de esta forma. De esta forma. A todos los enteros donde K lo podemos hacer correr desde en el 0, 1, 2, bla, bla, bla. Decimos, si K es igual a 0, ¿qué es lo que tengo? Si K es igual a 0, pues tengo al 0, al 1, al 2, al 3, ¿sí? Si K es igualado a 1, ¿a quién tengo? Tengo al 4, al 5, al 6 y al 7. Si K es igual a 3, ¿a qué tengo? ¿Qué tengo? No, a 2, ¿por qué puse 3? Por favor, cuando me equivoque en algo, ahí me y lo iba a hacer con el 2 y escribí 3. Tendría al 8, 9, 10, 11. Si se dan cuenta, estoy encontrando a los enteros. Y claro, me puedo ir con negativos también. Con K negativos también. Lo que estoy haciendo es como una clasificación de los enteros en clases. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. Quizá ahí lo escribí, no debí de haberlo escrito así, pero lo voy a escribir al revés. Lo voy a escribir mejor así. Así. Así que se vea como columnas. ¿Sí? Entonces, para K igual a 0, ¿sí? Para K igual a 0 tengo tales números, K igual a 1, ¿sí? Pero para K igual a 1 tengo, es decir, en la primera columna como que tengo a los múltiplos de 4, en la segunda columna tengo a los números de la forma 4K más 1, ¿sí? A los de la forma 4K más 2 y así. Lo puse bien, ¿no? Creo. 4 por 2, 4 más 1, 5, sí, tengo eso. Es decir, en pocas palabras, tengo una clasificación ahí, ¿sí? De los números. Igual puedo hacerlo si tengo los números de la forma los 6K, 6K más 1, 6K más 2, y ahí me podría ir. Pero lo que me importa ahorita son los primos. Por ejemplo, en la forma 4K, mis primos, ¿dónde andarían? Mis primos andarían o acá o acá. No puedo tener primos en la forma 4K porque son compuestos. Y tampoco puedo tener primos en la forma que sí podría, salvo el 2, de los 4K más 2, salvo el 2. Porque 4 por 0, cuando K es igual a 0, tengo al 2. Entonces 4 por 0, 0, me queda 2. Entonces, salvo el 2, no podría tener primos en el 4K más 2, salvo el único par. Entonces todos los primos están en el 4K más 1 o en el 4K más 3. Entonces a eso me refiero con las clases. Cuando digo podemos tener más primos de una clase que de otra, a eso me refiero con las clases. No me quiero meter ahorita en que son clases de equivalencia, clases residuales. No me voy a meter.
Y lo mismo me refiero cuando digo los 4K más 1, los 4K más 3. Porque igual acá abajo los 6K, 6K más 1, 6K. Ay, bueno, lo voy a escribir bien. 6K más 3, 6K más 4, los 6K más 5. Fíjense, los primos no pueden ser de la forma 6K. No puede ser. No pueden ser de la forma 6K más 2, porque ahí puedo factorizar un 2. No pueden ser de la forma 6K más 3, porque puedo factorizar un 4, 3. No pueden ser de la forma 6K más 4, porque puedo factorizar un 2. Conclusión, los primos solamente pueden ser de la forma, bueno, salvo el 2, ya saben. Salvo el 2, que puede ser de la forma 6K más 2. Y salvo Los el primos 3. solamente pueden ser. Y salvo ¿Cómo? el 3. Y salvo el 3. Y salvo el 3. ¿Sí? De ahí en fuera. Y salvo el 5. No, porque son de la forma 6K. Son de la forma 6K. Bueno, no, más bien. Son de la forma porque usamos al 0. Entonces, más bien retiro lo dicho del 3. No, porque estamos usando al 0, acuérdense. ¿Sí? Entonces, estamos usando al 0. Entonces, cuando usamos al 0, entonces, sí podríamos tener ahí. Entonces, no. ¿Cómo? Sí, entra al 3. Sí, entra el 3 cuando usamos al 0. Entonces, a ver, sí, salvo esos, que son los más chicos, entonces después ya terminan siendo, los primos terminan siendo el 6K de la forma 6K más 1, 6K más 5. Entonces la pregunta es, como decíamos acá, los primos que se van generando en el proceso euclidiano, entonces, ¿qué primos vamos teniendo? ¿Qué primos? Es más, déjenme ponerles acá arriba otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos fíjense, si tenemos, por ejemplo, al 11, podríamos decir, pues el 11, si los pensamos de la forma 6K más algo, es 6 por 1 más 5, ¿sí? Esto es igual al 11, ¿sí? Esto es igual al 11. Esto aquí es igual, ¿sí? El 11 es un número, es un 6K más 5, ¿sí? Es un 6K más 5, pero a la vez es el 11, pensando euclidianamente, sería un 5. Si hubiéramos empezado cuando puse, que ya los borré, pues sí los dejé, ¿sí? Cuando dije, a ver, ¿con qué primos voy a empezar? Si hubiéramos empezado, supongamos, con el 5, en el proceso euclidiano con el 5, y digo, es un 5, 2 más 1, ¿sí? Supongamos que hubiera empezado en un proceso euclidiano, donde digo, pues empezamos con el 5, fíjense, empezamos en el proceso euclidiano, decimos, tenemos el 2, tenemos al 5, pensemos ahora en el proceso euclidiano, y decimos, pues tenemos a 2 por 5 más 1, esto me da el 11, y el 11 decimos, es un número de la forma 6K más 5, esto es un 6K más 5, a eso me refería de que, ¿qué números vamos a tener y qué números no vamos a tener? Déjenme ponerles ahora aquí, ¿sí? Déjenme ponerles ahora, fíjense, si seguimos en el proceso, ahora tendríamos que el 5 por 2 por 11, ya no me va a caber, más que me aprovecho el cambio de color, ya, fíjense, en el proceso euclidiano, ahora tenemos lo voy a poner acá abajo, el 5 por 2 por 11 más 1, ¿sí? Y esto me va a dar ese número me va a dar el 100, esto va a ser igual al 111, y el 111 es igual al 3 por 37, ¿sí? Y el 37 es de la forma 6 por 6 más 1.
Es decir, obtuvimos un factor primo del proceso euclidiano, empezando con el 2 y el 5, y obtuvimos uno de la forma 6K más 1, ¿sí? Pero previamente teníamos un 6K más 5, que era el 11. Es decir, obtuvimos dos números de diferente clase. Un 6K, o sea, en pocas palabras eso es. Con el proceso euclidiano estamos obteniendo dos clases, ahorita en este ejemplo, dos clases diferentes. Un 6K más 5 y un 6K más 1. Entonces, por eso es la pregunta. Podemos ir obteniendo de diferentes clases, unos más, que unos tengan más y unos tengan menos. O sea, en pocas palabras eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué tipos de primos obtenemos con el proceso euclidiano? Puedo partir de una base, por ejemplo, aquí puedo partir con el 2 y el 5 y empiezo a generar, ¿y qué me va a dar? O puedo partir como dije acá arriba, puedo partir con el 2, 3, 7 y a ver qué me va dando. Profesor, una observación. Al menos uno de los dos, al menos una de las dos clases debe ser infinita, porque hay infinitos números primos. ¿No? ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, en todo caso, preguntarse si alguna de las dos clases es finita. Es una muy buena pregunta, que ahorita ya la iba yo a abordar. Necesariamente, como hay infinitos números primos y solamente pueden estar en una clase o en la otra, al menos una de las dos debe ser infinita. Exactamente. Y esa es una pregunta. La pregunta sería si alguna de las dos es finita. Esa sería la pregunta que habría que responder, ¿no? O el problema que habría que resolver. Esa es una de las preguntas que habría que responder. La cual esa pregunta se la hicieron Euler, se la hizo Goldbach, y la demuestra de una manera impresionantemente complicada Dirichlet. Y ahorita voy a pasar a eso, precisamente. Ahorita voy a pasar a eso porque tiene que ver, de algún modo, tiene que ver con lo que llamamos las progresiones aritméticas de Dirichlet. Porque esto es como un tipo de progresión, precisamente. Cada una de estas, los que son en los primos, si ven la K, como nos dice el maestro Fernando, ¿sí? Y digo, pues son primos, los primos están acá o acá. Pero tiene toda la razón el maestro Fernando, los primos son infinitos. ¿Por qué habrían de ser infinitos en ambos? ¿Por qué no habrían de ser finitos acá y acá infinitos? Podría ser, ¿no? O al revés. Al revés podría ser, al fin en el conjunto son infinitos, ¿no? Son infinitos. Déjenme avanzar un poquito más y ahorita van a ver cómo respondemos esto que nos dice el maestro Fernando. César, ¿sí? Un comentario. Donde tienes la pantalla donde encerraste al 6K más 1 y 6K más 5, abajito, ¿no? ¿Aquí? No, hacia aquí, exactamente. No, ahí. Moisés dijo que se quedaba fuera el 3 y el 2. Yo creo que se quedan fuera los que son menor, los divisores propios, ¿no? De esas dos que encerraste, se queda fuera el 2, el 3, el 6, ¿no? Digo, perdón, el 2 y el 3. O sea, que ahí en esos dos que encerraste estarían los otros primos, pero no el 2 y el 3. Sí, se quedan fuera esos al inicio, se quedan fuera esos primos que son los más chicos, porque a partir de que ya es un compuesto de 6K, entonces a partir de que ya no es 0, entonces todos son compuestos. A partir de que aquí ya no es 0, tanto este como este. A partir de que ya no son 0, entonces en ese momento toda la expresión, empiezan a ser compuestos y ya no pueden ser primos. Y sí, en efecto, salvo el 2 y el 3, cuando K es igual a 0, sí son los primos, son esas excepciones. A partir de que K ya no es 0, empiezan a ser compuestos porque podemos factorizar al 2 y al 3 respectivamente. ¿Sí?
Y lo que dicen ustedes, claro, tienen toda la razón. Tal vez también podríamos ver que serían primos relativos el 6 y el 5, el 6 y el 1 y el 6 y el 7. Serían las clases que donde los dos números sean primos relativos. Sí, no podrían tener factores comunes. Y eso va vinculado a lo que dice el maestro Fernando. Exactamente. Precisamente, van vinculados. Y ahorita van a ver, hacia allá también me dirijo, ahorita van a ver. Entonces, a ver, estamos lanzando una serie de preguntas. Hay varias ideas también, ¿no? Preguntas que no me pidan la respuesta, porque muchas preguntas son para trabajarle y que no crean que se las voy a dejar de tarea, de que a ver, denme la respuesta, no, porque muchas preguntas son de trabajo actual, que se está trabajando en ellas. Sobre todo, ahorita voy a concretar un par de preguntas que pueden ser trabajo de investigación, que ahí nos podemos estar, y si alguien me dice que ya fuera del diplomado o algo, después le trabajemos, yo encantado, porque son preguntas que siguen trabajándose por la respuesta. Pero voy a esto. ¿Qué criterio debemos de seguir para elegir al número primo entre los factores del enésimo proceso? Es decir, cuando decimos, sí, tomamos al primo, sí, ¿y cuál vamos a tomar? Por ejemplo, acá, ¿tomamos al 13 o tomamos al 139? ¿Cuál tomamos? Y aquí nada más teníamos a 2. ¿Qué tal que la factorización hubiera sido de 4 o 5? ¿Cuál tomamos? ¿Cuál tomamos para ver